Entonces, esta sería la clase 5 y 6, que sería un repaso, pero además algo que cierra con un repaso que vamos a ver en la segunda parte, con un mapa mental o mapa conceptual, ¿sí? Donde me muestra cómo se relacionan unos conceptos con otros. Bueno, vamos a repasar la clase 5 y 6, que hablaba de la parte de comportamiento del consumidor, ¿sí? Bien, voy a compartirles la pantalla con la clase de 6, que sería 5 y 6, ¿sí? Entonces, la primera imagen me dice que comportamiento del consumidor, y yo lo que acá aclaro es, ¿por qué me dice comportamiento del consumidor? Y acá me dice que es el estudio de la conducta, y no me dice directamente que es el estudio del deseo, que dijimos que yo tenía que transformar la necesidad influyendo en el individuo en deseo para que me elija, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo conducta y no digo deseo? Porque yo no sé qué le pasa exactamente al consumidor por la cabeza. Yo lo que evidencio es una conducta, ¿sí? Es un comportamiento. Bien, ¿de dónde viene la noción de estímulo-conducta? De estímulo-respuesta. De los conductistas, justamente, que decían que hay ciertas conductas, como esta es la de compra, pero hay muchísimas conductas, que uno dando un estímulo, que se llamaba en el conductismo refuerzo, que es un premio o un castigo, uno lo que hacía era influenciar algo que en realidad mucho no veía porque pasaba por dentro, era una caja negra, todos los procesos, todo uno en realidad iba estudiando empíricamente, decía, bueno, esto funciona, si funcionaba bien, si daba la conducta que yo quería, bien. Por ejemplo, conductismo es los premios y los castigos. Ahora, si a mí me pagan presentismo para que yo no falte, eso es un premio bien conductista, porque el estímulo es, me pagan un buen presentismo, acá no sé qué es lo que hace el obrero, pero se nota en la estadística que el ausentismo baja, es decir, que la gente está presente. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, eso evolucionó y hoy día yo intento entender justamente cuál es la conducta del consumidor y tratar de interpretar un poco más qué pasa y qué cosas, aunque sea que yo no pueda saber exactamente qué pasa en esa caja negra, porque yo adentro no veo qué procesos hay, pero veo la salida, que es la conducta, yo puedo tratar de ver, bueno, por lo menos si hay otras cosas que yo puedo hacer que influyen positivamente, obviamente en la conducta de compra de mis consumidores. ¿Se entendió? Por ejemplo, hacer que aprenda, que cambie sus percepciones, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Sus creencias, su actitud respecto a mi trabajo, con todo eso que está ahí afuera, que influye en mi consumidor, la clase social, la familia, ¿sí? Para motivar, ¿sí? Y lograr una X conducta de compra. ¿Se entiende? Por eso la definición me dice que comportamiento del consumidor es el estudio de las conductas de los compradores finales durante los procesos de consumo, ¿sí? Cómo acá decide la gente, cómo es el proceso, a quién le pregunta, ¿se acuerdan que decíamos quién es el influencer? ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Alguien que no y que no entienda de lo que estoy hablando y dice, esta loca, ¿de qué me está hablando? ¿De qué conductismo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora me pregunta, más allá de que ahora lo veamos en la filmina, me dice, ¿para qué estudiar el comportamiento? Yo les dije que si bien yo
iba más allá del conductismo, y no es que le daba un premio al consumidor así tan fácil para que haga tal cosa como el presentismo, sino que era más complejo. Yo tenía que tratar de influir en sus procesos para que él me elija, en sus procesos para decidir. O sea, hasta pagarle a un influencer para que le influencie. ¿Me explico? Pero influir, ¿sí? Obviamente que aunque no sé exactamente qué pasa, si yo descubro en mis consumidores, en mis segmentos, cosas que puedo hacer para influir, sí lo voy a hacer para lograr el comportamiento, la salida, que es que me compren. ¿Se entendió? Por eso es importante, para influir. Por eso dice, conocer cómo responden los consumidores a las estrategias. Si yo hago una estrategia y no mido, no hago una encuesta después, ¿te gustó, no te gustó? ¿Subieron las ventas, bajaron? En ese tipo de cosas empíricas, se dan cuenta, se basa. Justamente, por ejemplo, en la estadística, ¿sí? El comportamiento del consumidor. Tiene mucho que ver con tomar información de qué hace el consumidor, ¿sí? Con lo que es justamente eso, ¿sí? Lo que es el estudio del shopper, del comprador. Bien, comprender la forma en que los estímulos se convierten en respuestas observables. ¿Qué eran las respuestas observables? Eran las conductas o eran los comportamientos. Entonces, acá podemos sacar que conducta observable, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo que comportamiento, ¿sí? Y es lo mismo que conducta, ¿sí? Una respuesta observable, ¿sí? Si yo le doy el presentismo y la gente viene todo el mes, digo, ok, o sea, acá le di este estímulo y hay una respuesta observable que puedo medir. Puedo medir. ¿Está bien? Ahí viene el data mining y todo este tema de tratar el big data y tratar de conocer, o en el punto de venta inclusive, cómo compra nuestro consumidor. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Fíjense que acá, que ya yo les vengo diciendo lo del conductismo, acá me vuelve a decir que hay un modelo, ¿sí?, que se llama estímulo-respuesta y que viene de esa escuela que se llamaba conductismo. Entonces tenemos estímulos que ingresan al lugar, a lo que sea, ¿sí?, al ente que sea, porque esto se trata de seres, ¿sí?, pensantes, por eso es conductismo, ¿sí?, no es para una empresa, no es para una máquina esto, ¿sí? Y acá salen respuestas, ¿sí? Por ejemplo, acá yo le doy estímulos de marketing, acuérdense las 4P o acuérdense de lo que sea, una promoción, por ejemplo, o no, ¿sí? Y veo si me elige más o no, si elige más la marca, etcétera, ¿sí? O digo, bueno, a ver, factores del entorno ingresan, ¿sí?, a esta persona. Por ejemplo, el coronavirus, que cambia su patrón de consumo y cambia la cantidad que compra, el momento que compra, el canal, acá en las 4P ya compra por delivery, ¿se dan cuenta? El comprador ahora se está comportando diferente, cambió algo en el entorno, estamos en cuarentena. Los estímulos de marketing tienen que cambiar porque cambia la respuesta, la gente está comprando diferente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Está bien? Y acá veo el comportamiento. Maravilloso. Bueno, esto yo lo quiero estudiar. Quiero estudiar el comportamiento del consumidor como ciencia para influir en su comportamiento. Bien, ahí yo voy a empezar a abrir un abanico de teorías para tratar de explicar esto, que es algo, no es algo muy medible a veces el comportamiento, ¿sí? A veces sí, o no es fácil identificar qué variables lo originan y cómo influir. ¿Estamos? No es fácil. Entonces, empieza a armarte una historia en donde empiezan a participar otras ciencias, la psicología, la neuropsicología, ¿se entiende? Todas esas ciencias empiezan a aportar a tratar de entender adentro de esa cabeza de la gente qué pasa, como así también esas mismas ciencias me enseñan o tratan de aprender y de describir qué pasa en la mente del trabajador con la pirámide de Maslow y cómo lo motivo. Bueno, acá lo mismo, adentro de la cabeza. Entonces, bueno,
¿Qué les digo con esta perolata? Que no se enamoren de este modelo, como les digo que no se enamoren de ningún otro. O sea, a ver, vamos a tratar de meternos en esa cabeza. Entonces, lo que hace, una manera de teorizar esto, ¿sí?, en el comportamiento es, bueno, ¿qué roles puede tener dentro de todo el proceso de compra? ¿Hay roles? ¿Puede ser la misma persona la que asume diferentes roles o diferente? ¿Cómo son los roles en el proceso? Entonces, el análisis es, ¿cuáles son los roles en el proceso de compra? Entonces me dice, hay un rol que es el iniciador, que es el que trae el motivo. El primero que sugiere la idea de comprar. Puede ser la misma que lo va a utilizar o un tercero. Se dan cuenta, acá puede coincidir el iniciador con el que lo va a usar o a veces no. Por ejemplo, que compras diga que hay que cambiar el sistema, ¿sí?, y sea el iniciador del proceso de compra, pero no va a ser el usuario. Y quizá después le pregunten al usuario en el proceso cómo lo usa para que compras decida. Pero alguien va a decidir y va a decir, hay que hacer esto, pero no va a ser el que lo va a usar. Por ejemplo, ahí, si el iniciador fue compras, en una compra corporativa. ¿Sí? ¿Se entiende? O si uno dice, por ejemplo, la madre que va a tener un bebé que compra pañales, a veces el que dice no va a ser el que lo va a utilizar, que es el bebé, que no está ni iniciando ni nada. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, influyente. Acá estamos hablando de un tema de poder. Su opinión influye en la decisión. Puede ser un tercero, incluida una campaña publicitaria. O sea, todo lo que puede influir o tener poder de influencia en el proceso de compra es un influyente. Puede ser un influencer, una persona, una campaña, o yo identificar que en el proceso de compra hay alguien que influye. Por ejemplo, si yo voy a... puede ser que una familia tenga que cambiar el auto. Entonces el hombre, supongamos que acá la madre es ama de casa y no trabaja. El hombre dice hay que cambiar el auto. O es el que lo usa y los dos trabajan, no importa. Pero al que se le ocurrió es al tipo. Bárbaro. Entonces dice la idea. Ahora, tienen 2 hijos. ¿Ustedes creen que la mujer al momento de elegir un auto familiar no es un influyente? ¿Quién cree? ¿Creen que es un influyente su mujer o no? Bien, obvio. Entonces, yo no puedo hacer una campaña de un auto familiar que sé que puede haber un influencer mujer hablándole al tipo solo y no también diferenciando el producto pensando en qué necesita una mujer que tiene prole o que es un auto familiar en donde van a ir criaturas, pensando en otra cosa. ¿Sí? El influencer acá puede ser otra persona, que ni lo va a usar o quizás sí, pero que no es el iniciador. Inclusive acá, un influencer puede ser el vendedor que está en la concesionaria, que si está muy bien entrenado, puede manejar un montón de cosas en el proceso para vender. ¿Sí? Y no es ni el hombre que fue el iniciador, ni la mujer. Hay otro más que es el vendedor. En este tipo de productos, que es el auto. En un jabón en polvo o en un pañal para el chico, no. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Después tenemos el decisor, que es la autoridad. Supongamos que sí puede coincidir con el iniciador o no. Si el iniciador fue el hombre, sí, pero la plata además la dispone la mujer, quizá el decisor sea la mujer y el influyente también, no el iniciador. Hay que ver, digamos, quién pone la tarasca. En general el decisor es el que pone la tarasca. Si estamos pensando en un iniciador corporativo y supongamos que compras, dijo que hay que cambiar los sistemas y además el influyente es dentro de compras el usuario, porque le da mucho poder al usuario, o no sé, algún vendedor muy bueno de software, igualmente quizá la compra la tenga que autorizar la gerencia de sistemas, porque es el que sabe, más allá que compras diga que hay que cambiar el sistema, tiene que estar bien hecho, con lo cual quizá el que tenga que aprobar, o sea, el decisor, el que diga cuál va a ser, sea sistemas.
¿Se entiende? ¿Sí? O no, o quizá compras directamente, sea el iniciador y sea el decisor. En general suele ser así, salvo que haya justamente un proceso de compra que diga que eso